Días. Bienvenidos a todos a este webinar sobre modelos de evaluación de riesgos como base para la toma de decisiones de la industria alimentaria. Soy José María Ferrer, responsable del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, y hoy, en colaboración con mis compañeros Vicenta Pérez y Vicente Martínez, pues vamos a hablaros sobre esta temática en cuanto a la evaluación de los riesgos y herramientas o aplicaciones para afrontar esta cuestión durante aproximadamente los próximos 90 minutos. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación en la que os hablaré sobre el contexto legal desde el punto de vista de esta temática de la evaluación de riesgos. Bien. Como os decía, mis compañeros y yo vamos a comentaros hoy la cuestión. Cuando hablamos del contexto legal sobre la evaluación de los riesgos alimentarios, hemos de considerar como punto de partida o como principal referencia el Reglamento 178 del 2002. Este reglamento es el reglamento básico en materia de legislación alimentaria y seguridad alimentaria. Y os he dado una referencia, una reseña en cuanto a la cantidad de indicaciones o menciones que se hace en torno al concepto riesgos en el reglamento. Hasta 113 ocasiones se cita esta palabra en el reglamento, algo muy destacado, puesto que aparece muchísimas más ocasiones, por ejemplo, que conceptos como el de la legislación alimentaria o el de la seguridad alimentaria. Puede parecer paradójico, pero fijaros la cantidad de veces que aparece. Desde ese punto de vista, hablando del contexto legal que tenemos que ver, hay que tener en cuenta que el reglamento 178 pues, nos da una serie de conceptos básicos. Estos conceptos que yo os comento aquí ahora son conceptos desde un punto de vista estrictamente legal. No estamos entrando aquí en cómo se pueden considerar o cómo se pueden valorar desde el punto de vista de normas voluntarias o protocolos voluntarios o textos científicos o de otra índole. Entonces aquí tenemos pues que el riesgo, desde el punto de vista de la legislación, se entiende como la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto como consecuencia de un factor de peligro que hay que tener en consideración a la hora de hacer el análisis del riesgo. Tres aspectos o tres fases: determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. En primer lugar, pues, determinamos el riesgo mediante una serie de etapas, tal como nos indica el 178, en cuanto a identificar el factor de peligro, caracterizar el factor, determinar exposición y caracterizar el riesgo. Además, el reglamento también nos hace mención a lo que es la gestión del riesgo desde el punto de vista de que pues hay que valorar cuáles son. En este caso, aquí se focaliza la legislación, como podéis observar en el texto, en las alternativas políticas, es decir, en cómo la Comisión Europea, en este caso, pues ha de gestionar las cuestiones relacionadas con riesgo desde el punto de vista de qué alternativas son las más adecuadas, pues pensando en las actividades que desarrolla en cuanto a la prevención y al control. Por otro lado, también hay que tener presente el hecho de lo que es el concepto de la comunicación del riesgo. Un concepto, además, en este caso, podríamos decir que tiene gran relevancia o impacto por parte de todos los grupos de interés. Es decir, no solamente si pensamos en las industrias o la actividad de la industria alimentaria, sino que también hemos de pensar en la sociedad, en las autoridades competentes. Aquí, al final, todo el mundo juega un papel importante en cuando se comunica ese riesgo, de cómo se comunica y de qué manera se va a gestionar el riesgo que se ha comunicado. Estas cuestiones sobre el riesgo en el reglamento nos las desarrolla en mayor medida
pues en los artículos 6 al 10 del mismo se establecen determinados aspectos. No vamos a entrar en esto porque en estos minutos que voy a estar con vosotros lo que quería es comentaros algunos aspectos generales sobre el contexto legal. Entonces, por ejemplo, me parece más interesante y más relevante que tengáis en cuenta, pues por ejemplo, como cuando habla en el artículo 19, habla de responsabilidades, hay que hacer o hay que poner énfasis en que en este sentido el operador ha de informar a las autoridades de aquellas medidas que adopta para prevenir los riesgos para el consumidor final, o también que las empresas o las empresas alimentarias u operadores alimentarios pues han de colaborar y cooperar con las autoridades competentes en cuanto a lo que son medidas que se adoptan para reducir o evitar los riesgos. Esto es un aspecto, por ejemplo, para mí que tiene más relevancia en este caso. También en línea con estas cuestiones, considero que a la hora de contextualizar esta temática o esta cuestión sobre la evaluación de riesgos agroalimentarios, hay que sacar a colación el artículo 34 del 178, en este caso porque nos habla de la identificación de riesgos emergentes. En ese artículo 34, pues aspectos importantes, pues se habla de que la autoridad EFSA lleva una labor en cuanto a la búsqueda, recopilación, cotejo, análisis de todo lo que tenga todo lo que esté en línea con los riesgos emergentes o los potenciales riesgos emergentes para ir trabajando en esa dirección a la hora de velar por la seguridad alimentaria de los alimentos y de los productos que se comercializan en la Unión Europea. Además, dentro de estas cuestiones es importante, no solo ya por la parte de riesgos emergentes, sino también desde el punto de vista de la evaluación de riesgos, la labor en cuanto a la solicitud o a recabar información por parte de la Comisión que pide a los Estados miembros o a otros organismos de la propia UE para obtener información. Aquí os pongo un ejemplo muy reciente, pues tan reciente como que creo que se publicó en el DOUE, hoy es jueves, pues si no me falla la memoria, me parece que se publicó en el DOUE el martes pasado, o sea, hace 2 días, una recomendación, como podéis ver aquí, la recomendación 495 del 2022, sobre el seguimiento de la presencia de furano y alquilfuranos en los alimentos. Este es un buen ejemplo en el que podréis observar cómo por parte de la Comisión pues, se está pidiendo información para que los Estados miembros aporten datos. ¿Y qué es lo que se va a hacer con esa información que se está pidiendo? Pues como digo en la siguiente línea, se va a evaluar y se va a informar como la EFSA evalúa e informa como paso previo a la regulación. Aquí en este caso, y es interesante, importante que lo tengáis presente, esa recomendación no es ni más ni menos que una indicación o una solicitud a los Estados miembros para que aporten datos cada año, aporten datos sobre estos contaminantes y su presencia. ¿Qué va a hacer la Unión Europea con eso? Bueno, van a analizar esa información y en función de las conclusiones que alcancen, lo más previsible, yo por nuestra experiencia os diría que en este caso, yo diría que en el medio plazo, no en el corto. En el corto, no, si lo entendemos por corto plazo en menos de un año, no creo yo que tan pronto tomen medidas, pero en el medio plazo, pues veremos que el reglamento 1881 del 2006, el que establece los límites en cuanto a los contaminantes que pueden aparecer en los alimentos, determinará y establecerá medidas concretas en relación a estos contaminantes. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante saber lo que está sucediendo y un poco cómo se está funcionando o cómo se está operando en este sentido. Os he hablado del 178 como principal referencia en esta temática, pero también hay que poner sobre la mesa una disposición bastante más reciente,
que es el Reglamento sobre Controles Oficiales de la Unión Europea, el 625 del 2017, reglamento que está siendo, que se aplica en la UE desde el pasado 14 de diciembre del 2019. Este reglamento deja muy claro que las autoridades competentes han de efectuar los controles oficiales, aparte de que los efectúen con regularidad, con una frecuencia adecuada, pero en función del riesgo de los distintos sectores, las actividades, los productos, en todos los casos a los que les es de aplicación la legislación de la Unión Europea relativa a la cadena agroalimentaria. O sea, es importante que tengamos en cuenta, como digo, el 178 pues, nos deja muy claro que el concepto riesgo tiene una importancia vital en el ámbito de la seguridad alimentaria en la Unión Europea. Ese concepto es recogido, vamos a decir, que por la regulación en materia de control oficial, y dentro de esa regulación pues se nos plantea que las autoridades competentes enfoquen sus programas de control a los peligros y a los alimentos que presenten un mayor riesgo, y además todo esto siempre partiendo de una premisa que el propio reglamento lo pone sobre la mesa, y es que las capacidades, los recursos que existen para realizar las labores de control, pues son recursos que están limitados, que no es posible, vamos a decir, que efectuar un control oficial de el 100% de los productos. Eso es así, eso es algo que está perfectamente constatado, y entonces desde ese punto de vista pues hay que llevar a cabo una optimización de recursos para enfocarnos allí donde hay un mayor riesgo. Esto es el planteamiento que hace las autoridades competentes para el control oficial, y que de algún modo también es el que nosotros, a su vez, debemos aplicar en los controles que tenemos que realizar en nuestras propias actividades, y de alguna manera es un poco lo que ahora mis compañeros van a ir comentando, van a dar continuidad, porque cuando hablamos de seleccionar un modelo de evaluación de riesgos en función de la actividad, pues también estamos de alguna forma viendo que en función de ese riesgo y otras variables, qué tipo de modelo de evaluación debemos seleccionar, y si vamos un paso más allá cuando hablamos de un modelo de clasificación para los riesgos agroalimentarios como el Risk Ranking, pues veremos también que es un ejemplo concreto en esa materia. En líneas generales, lo que yo quería trasladaros era un poco que en el contexto global, desde el punto de vista de la legislación alimentaria de la Unión Europea, el riesgo es un elemento que está claramente integrado, interiorizado, y que siempre está presente a la hora de que se haga cualquier valoración o cualquier evaluación. Y esto es un poquito lo que yo os quería comentar. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Vicenta Pérez, que, como digo, os va a hablar sobre la selección del modelo de evaluación de riesgos a utilizar en función de la actividad. Entonces, en estos momentos ya cedo la palabra a mi compañera Vicenta. Adelante, cuando quieras. Hola, gracias, José María. Muy buenos días a todos. Como nos ha comentado José María, él nos ha hablado a nivel macro, a nivel institucional, y en la presentación que os voy a poner a continuación vamos a hablar ya de cosas más prácticas. Como también ha comentado en el reglamento 2017 del 65, se trata de priorizar los riesgos para focalizar los recursos allá donde sea más necesario, y en nuestra empresa pues haremos lo mismo. Entonces vamos a ver algunos modelos prácticos que podemos aplicar para los riesgos de nuestro día a día. Me voy a quitar la cámara y así podréis ver la presentación muchísimo más amplia. ¿Vale? Como os decía, vamos a ver algunos modelos para ver
cómo podemos utilizar esa evaluación de riesgo según nuestras distintas actividades, nuestros prerequisitos, por ejemplo. José María nos ha estado hablando de la definición de riesgo a nivel legal. En la RAE, en nuestro Diccionario de la Lengua Española, riesgo lo define como contingencia o proximidad de un daño, pero claro, a nivel de seguridad alimentaria, pues todo esto lo tenemos que matizar. Él ya nos ha nombrado la del 178 del 2002 y si vemos la de la norma ISO 22000, ya nos habla de que el riesgo es un efecto de la incertidumbre, ¿vale? Siempre desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos, es una función de la probabilidad de un efecto adverso para la salud y de la gravedad de ese efecto como consecuencia de los peligros presentes en el alimento. Básicamente es esa la que vamos a llevar y la que nos va a importar a nosotros, porque también veremos que es la misma que se comenta en el Códex. A título curioso, por curiosidad, fijaros, en las distintas normas ISO hay más de 40 definiciones de riesgo. Aquí podemos ver las normas y las distintas definiciones que da, pues el valor que cuando un fallo puede ocurrir, como nos decía la RAE, la exposición o el daño. Bueno, simplemente son que según el contexto la definición de riesgo puede ser distinta, pero a nosotros la que nos va a importar es la del Códex y la de la legislación, evidentemente, la del 178. ¿Vale? Y como os comentaba, en el Códex nos habla de lo que es el riesgo, una función de la probabilidad de un efecto adverso para la salud y la gravedad de ese efecto como consecuencia de un peligro en los alimentos. Claro, todos sabemos lo que es el peligro, un agente biológico, químico, físico que puede causar un efecto adverso para la salud. También sabemos lo que es la identificación de los peligros. Todo esto, por nuestros sistemas APPCC, ya son definiciones y términos que los tenemos muy en el día a día. Quizá no tanto la caracterización del peligro, la evaluación de dosis-respuesta y la evaluación de la exposición, que son definiciones necesarias para hablar de la evaluación del riesgo, que es lo que nos ha traído hoy aquí. La evaluación del riesgo es un proceso con una base científica que consta de los siguientes pasos: la identificación del peligro, la caracterización de ese peligro, evaluación de la exposición y la caracterización. No me voy a meter más en esas definiciones, pero vamos a ver en lo que nos habla la IFS y BRC de estas distintas definiciones también. Básicamente son las mismas, pero tienen matices. Por ejemplo, IFS, la evaluación del riesgo es la información documentada de un proceso de identificación de riesgo, análisis de riesgo y evaluación para determinar las medidas de control. No nos podemos olvidar para qué estamos haciendo esa evaluación del riesgo. Lo mismo nos dice BRC de otra manera, pero viene a ser lo mismo, determinar ese valor y la estimación de los niveles de riesgo para establecer un control apropiado. El análisis de peligros, ahí en la PCC todos conocemos el sistema, así que no me entretengo más. Ya hemos hablado de peligro, que también hay una ligera diferencia en la definición, y el riesgo, como os decía, en IFS utilizan la misma que en 22.000, una función de la probabilidad de un efecto adverso, y en BRC viene a ser lo mismo, la probabilidad de que se produzcan daños a causa de un peligro. Al final, lo que vamos a tener es un peligro y tendremos que clasificar ese peligro en función del riesgo. Y el riesgo, ¿cómo lo clasificamos o cómo lo priorizamos? En función de la probabilidad de que nos aparezca y la gravedad o el impacto que puede tener para nuestros consumidores en este caso. En GFSI, claro, IFS y BRC emanan del benchmarking de GFSI. Aquí en este esquema podemos ver los distintos elementos, los requisitos que están contenidos en las distintas normas y como ejemplo en la sección 2, que es la de productos alimenticios, pues ahí nos habla también que tenemos que tener un plan de defensa alimentaria para mitigar riesgos para la salud pública
derivados de una amenaza. Tenemos que tener un plan contra el fraude alimentario para mitigar los riesgos de salud pública, en este caso por las vulnerabilidades al fraude. Evidentemente también habla de la PPCC. También habla que tenemos que tener un plan de gestión de alérgenos con una evaluación del riesgo de la contaminación cruzada y se establecerá un enfoque basado en el riesgo para definir un programa de vigilancia microbiológica. Os he puesto 4, pero hay multitud de veces que se nombra que las normas basadas en los requisitos de GFSI tienen que tener en cuenta esa evaluación del riesgo, esa planificación para mitigar los riesgos, ya sean por fraude, por sabotaje o por seguridad alimentaria como en la PPCC. La terminología que se utiliza en las normas pues es muy variada. No siempre tenemos la palabra, la frase concreta, hacer una evaluación del riesgo. Podemos encontrarnos el alcance y la frecuencia de la revisión se establecerá en relación con los riesgos. La frecuencia de las inspecciones se basará en el riesgo. La empresa llevará a cabo una evaluación de riesgos documentada. Tal actividad dependerá de la evaluación de riesgos, con una frecuencia predeterminada basada en la evaluación de riesgos. Eliminar los riesgos potenciales para la seguridad del producto. Prevenir cualquier riesgo de contaminación. Minimizar el riesgo. Según el riesgo tomaremos una decisión u otra. El emplazamiento deberá llevar a cabo una evaluación sobre la base de la evaluación del riesgo. Como veis, aunque se mencionan de distinta manera, las palabras riesgo aparece, como nos comentaba José María, que en la legislación aparecía 113 veces, pues en las normas, tanto IFS como BRC, aparece también en multitud de ocasiones. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra empresa para hacer esta evaluación de riesgos que nos las están pidiendo tanto a nivel legal como en las normas GFSI? Pues identificar los peligros, evaluar el riesgo, seleccionar las medidas de control más adecuadas, documentar esas medidas e implantarlas y, como siempre, pues revisar esa evaluación y actualizarlo cuando sea necesario. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas. Empezaremos por la identificación de peligros. Recordamos que el peligro es un agente biológico que esté químico o físico presente en el alimento que puede causar un efecto adverso para la salud. No nos olvidemos de los alérgenos y los radiológicos. Para identificar esos peligros tendremos que tener en cuenta el origen de las materias primas, los ingredientes, nuestros materiales de envases y embalajes o los materiales con que están fabricados los equipos, siempre que estos puedan tener algún impacto en la evaluación de esa ocurrencia de los peligros y también el nivel. También revisaremos los ingredientes, las operaciones, las actividades que llevamos en cada etapa, los equipos que utilizamos, el sistema de almacenamiento, la distribución, el uso esperado, ¿vale? Todo esto es lo que hacemos en la primera etapa de nuestro APPCC para identificar los peligros. ¿En qué nos vamos a basar? Pues además de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos previos, pues lo que nos indique la legislación, páginas web especializadas como las de EFSA o como las de las agencias de seguridad alimentaria, AESAN, AXA o a nivel europeo también, las recomendaciones del Códex, todo eso nos van a dar información de qué tipos de peligros nos pueden aparecer en función de nuestros procesos y los productos que estamos utilizando, ¿vale? En esta espina de pescado, pues el problema sería el peligro y yo tengo distintas fuentes y distintas causas que me pueden ocasionar ese peligro. La siguiente etapa, como vamos a ver ahora, es evaluar el riesgo, es decir, es priorizar qué peligros son los que tengo que tener más en cuenta para focalizar mis recursos en ellos. En la IFS os he hablado que las normas se utiliza muchísimas veces el tema del riesgo, pero aquí os he puesto algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, que la ropa de protección debe ser lavada. Pero, ¿qué método voy a usar? ¿Lo hago yo misma en una lavandería? ¿Contrato una empresa especializada? ¿Son los propios trabajadores quien lo hacen? Esa decisión tiene que estar justificada por una evaluación del riesgo.
o, por ejemplo, la efectividad de la higiene de las manos. ¿Cada cuánto tengo que hacer un control de que mis empleados se están lavando correctamente las manos? Pues también lo tendré que hacer en base a una evaluación de esos riesgos que puede tener en función de dónde están trabajando o lo implicados que estén o la cultura que tenga implantada yo en mi empresa. Evidentemente, para cada nuevo desarrollo habrá que hacer un análisis de peligros, ya lo sabemos, hay que revisar el APPCC cada vez que hay un nuevo equipo, un nuevo producto o se modifica la especificación de un producto ya existente. También para la evaluación de los proveedores tendremos que hacerlo en base a una evaluación del riesgo, ¿vale? Los planes de limpieza también estarán basados en ese análisis de peligros y evaluación del riesgo, ¿vale? Entonces, ya la IFS y BRC nos dan ideas, nos dan indicaciones de dónde podemos identificar esos peligros, de dónde me pueden venir los peligros para la seguridad alimentaria y los tendré que priorizar en base a esa evaluación de riesgos. Las decisiones que yo tome respecto a esos peligros potenciales no los voy a hacer porque sea más económico o porque siempre se ha hecho así, lo tendré que hacer en base a los riesgos. Para identificar los peligros y para hacer esa evaluación del riesgo existe una norma, la UNE EN 31010, que habla de la gestión del riesgo y en esta en concreto es las técnicas de apreciación del riesgo. La apreciación del riesgo es un método que se basa en identificar el riesgo, analizar el riesgo y evaluarlo. Y aquí en el anexo de la tabla 1 nos da algunos ejemplos y luego los desarrolla un poquito. Aquí yo he señalado algunos porque son conocidos y ya los solemos utilizar, como la tormenta de ideas, que puede ser una buena herramienta para identificar el riesgo, pero no aplica para evaluar el riesgo. Las listas de verificación también son muy aplicables para identificar los distintos riesgos, pero no para evaluarlos. El APPCC es muy aplicable tanto para identificarlo como para evaluarlo. El ANCE también es muy aplicable en ambos casos. Luego tenemos el análisis de causa y efecto, que es muy aplicable para identificarlos y no nos aplica para evaluar el riesgo. El diagrama de decisiones o árboles de decisión, que lo utilizaremos o lo podemos utilizar para evaluar el riesgo. Los índices de riesgo o risk ranking, que luego Vicente nos comentará más ampliamente este aspecto, es muy aplicable para evaluar el riesgo y también para identificarlos. Y la matriz de consecuencia-probabilidad, que es muy aplicable para identificar los riesgos y también los podemos utilizar para la evaluación del riesgo. Vamos a ver algunos de estos para algunos de estos modelos. ¿Cuál utilizaremos? Pues el que mejor se nos adapte a cada situación. ¿Vale? Tenemos distintos modelos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los datos de referencia deben de ser coherentes. ¿Por qué digo coherentes? Dentro de la evaluación del riesgo tendremos que definir unos conceptos. Hemos hablado que el riesgo es en base a la probabilidad de aparición y la gravedad o el impacto que causa en el consumidor. Esos conceptos tienen que ser coherentes y los tenemos que aplicar ya de una manera sistemática en el momento que los hemos definido. Y también tenemos que definir el criterio de decisión. Fijaros aquí, os he puesto un ejemplo de probabilidad y gravedad. Baja, no se conoce ningún caso de ocurrencia. Media, ha ocurrido una vez en los últimos 5 años. Y alta, ha ocurrido una vez en el último año. ¿Qué pasa si me ha ocurrido más de un año pero menos de 5? No tengo un criterio de probabilidad ahí establecido. ¿Vale? Tenemos que ser coherentes y cuando estemos definiendo nuestros criterios de probabilidad, ya sea casi seguro, probable, posible o baja, media y alta, como en este caso, tenemos que tener en cuenta que se tienen que solapar, o sea, solapar no, donde empieza uno, acaba el otro. Aquí tenemos un salto de 1 año a 5 años, que si hay algo ahí que me ha ocurrido cada 18, si me ocurre 18 meses, ¿qué hago? Y en este caso, en la gravedad, pues que si no tiene consecuencias,
si tiene consecuencias leves y si tiene consecuencias de salud. Aquí habría que considerar y definir qué significa consecuencia leve. Es una indigestión, tengo que ir al médico, solo estoy de baja. ¿Y qué es consecuencias de salud? Tengo que ir al hospital, voy a tener secuelas, ¿vale? Todo esto hay que ser más concretos a la hora de definir estos conceptos, estos descriptores de la probabilidad y de la gravedad. Y, por supuesto, tenemos que definir el criterio de decisión. Yo aquí tengo 1, 2, 3, a partir de cuándo voy a considerar el nivel del riesgo en función de cuándo voy a actuar. ¿Qué voy a actuar? Si multiplico a partir de 6, a partir de 3, eso lo tengo que tener definido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hemos hablado antes con el GFSI de los sistemas de APPCC, de los sistemas de fraude y de los sistemas de Food Defense. Aquí hay metodologías para hacer esas evaluaciones y definir los peligros y las medidas de control que vamos a aplicar en función del riesgo de seguridad alimentaria en el caso de la APPCC, que como veis aquí en la etapa 6, elaborar la lista de peligros potenciales, hacer el análisis de peligros para identificar los significativos, es decir, hacer una evaluación del riesgo. En el caso de las vulnerabilidades del TACCP para temas de fraude también nos habla de evaluar las posibles amenazas, los posibles peligros y las vulnerabilidades y su impacto. Y en el caso, este era en caso de Food Defense, y en el caso de fraude también realizar la evaluación de las vulnerabilidades. En los 3 casos tenemos que hacer lo mismo, identificar peligros, vulnerabilidades o amenazas, priorizarlas y establecer las medidas de control. Para evaluar el nivel del riesgo podemos utilizar métodos cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos nos priorizamos los riesgos en base a una escala predefinida que es relativa o descriptiva, y los riesgos se clasifican en función de la probabilidad y la ocurrencia de la capacidad que tienen para alcanzar un objetivo, es decir, lo que hablábamos en este caso, la gravedad que tiene para el impacto en el consumidor. Y en la cuantitativa es una escala numérica, ya son datos disponibles, verificables, vamos a obtener un valor numérico y ya sí que podemos establecer la probabilidad y el impacto del riesgo de una manera numérica y con datos estadísticos. La cuantitativa necesita datos de alta calidad, un modelo desarrollado de proyecto y se aplica generalmente sobre riesgos que ya se han priorizado previamente con una evaluación cualitativa. En esta tabla podéis ver ventajas e inconvenientes de ambos. La cualitativa pues es rápida y fácil frente a la cuantitativa, que es más compleja y requiere más tiempo. También requiere más datos y una información más precisa. Es objetiva. La cualitativa la tenemos que realizar siempre, es el primer paso, y la cuantitativa la haremos ya para, como decíamos, los riesgos que hayamos priorizado en una cualitativa. No obstante, la evaluación cuantitativa en nuestro día a día no la vamos a utilizar. Los cuantitativos se utilizan cuando es una tarea especializada, necesitamos conocimientos de matemáticas, estadística, datos históricos, microbiológicos, tecnológicos, y se lleva a cabo con grandes proyectos multidisciplinares. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pues evaluación de los riesgos de patógenos bacterianos transmitidos por los alimentos, un proyecto promovido por la Comisión Europea la Dirección General de Salud y la Protección de Consumidores, o este estudio español de la evaluación del riesgo de la exposición dietética a la acrilamida, elaborado en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Farmacia, o estos otros dos de la EFSA, los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de Bacillus cereus o con el tema de evaluación de riesgos para las sustancias presentes en los alimentos. En este caso es una guía para elaborar esas evaluaciones de riesgo. Como veis, es muy complejo y no aplicable para nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer en nuestras empresas para hacer esa evaluación de riesgo que se nos está pidiendo? Aquí os muestro
un ejemplo de una evaluación semi-cuantitativa de riesgos que lo podéis encontrar en esta comunicación de la comisión. Y aquí nos define muy claramente la probabilidad y la gravedad, ¿vale? Aquí sí que recordad que os decía que había que ser coherentes, pues aquí tenemos una serie de descriptores de cuándo vamos a definir la probabilidad como muy baja, baja, real o elevada. Y lo mismo que la gravedad, es un efecto limitado si no tiene ningún problema para el consumidor, moderado si no se producen lesiones graves, grave si tiene un efecto grave claro sobre la salud a corto o a largo plazo, pero que no provocan la muerte, y muy grave pues en el caso de que el grupo de consumidores puede provocar la muerte o son síntomas que pueden provocar la muerte, o lesiones permanentes, ¿vale? Aquí tenemos las definiciones muy claras y luego tenemos una matriz donde vamos colocando la puntuación. Aquí nos faltaría explicar cuál es el criterio, luego veremos otros ejemplos. El primer modelo que podemos utilizar para evaluar el riesgo, muy sencillo, es un árbol de decisión. Todos conocemos el árbol de decisión del Codex para decidir si una medida de control ha de ser controlada como un punto de control crítico o no. Aquí vemos un ejemplo para decidir si las no conformidades son mayores o críticas o menores. Es de la BRC de Packaging de la versión 4, que ya está obsoleta. Este ya no aparece en la norma 5 y en la 6 ya no salía, pero es interesante para ver que podemos llegar a unas conclusiones y clasificar, priorizar los riesgos en función de este árbol de decisión. Y os he puesto también el ejemplo que lo he extraído del libro de APPCC de Sarah Mortimer, una aproximación práctica al APPCC, para decidir si un proveedor o si una materia prima es crítica o no, ¿vale? ¿Existe algún peligro relacionado con esta materia prima? Pues si no hay ningún peligro, pasamos a la siguiente materia prima. Si sí que existe, podemos preguntarnos, ¿lo vamos a eliminar nosotros o el consumidor? Si no lo vamos a eliminar, es una materia prima sensible y necesitaremos un alto nivel de control. Si sí que lo eliminamos, podemos preguntarnos si va a haber riesgo de contaminación cruzada. Si no lo hay, como lo hemos eliminado, proseguimos con la siguiente materia prima. Y si sí que lo hay, pues vamos a tener que establecer un alto nivel de control, ¿vale? Con este árbol de decisión sencillo ya tenemos documentado y explicado en qué nos hemos basado para decidir qué tipo de materias primas o de envases son más críticos para nuestro proceso o no. Aquí tenemos otro árbol de decisión. La monitorización basada en el riesgo de las sustancias químicas para esa decisión, esa priorización basada en el árbol de decisión. Y en este caso se estudiaron para la carne roja los tipos de residuos, los contaminantes que podían haber, y se hicieron 3 árboles de decisión. Aquí os he puesto el de las sustancias prohibidas y también vamos haciendo una serie de preguntas y al final decimos si tenemos que priorizarlo de una manera alta o si es medio o si es una baja prioridad. Otro de los modelos es el gráfico de cuadrante. Aquí, igual que hacíamos hemos visto en el tema de la matriz antes, el semicuantitativo, tenemos que definir los controles. Vamos a verlo con un ejemplo. En la IFS nos dice que tiene que estar implantado un programa para el control de la efectividad de la higiene de las manos basado en un análisis de peligros y la evaluación de los riesgos. Lo primero que tendré que hacer es definir el impacto sobre la inocuidad del producto y la probabilidad de ocurrencia. El impacto, en este caso yo voy a definirlo solamente como alto y bajo. Un impacto alto es que me puede causar una contaminación y una probabilidad alta es que me ocurre frecuentemente o que tengo histórico de que me ha ocurrido, ¿vale? Habrá que definir exactamente dónde corto para hacer lo que es alto y lo que es bajo. Y el criterio, si me dan en el cuadrante este, lo voy a considerar que es crítico y haré
2 análisis con hisopo a 2 trabajadores a la semana de manera rotatoria. Si me da que la probabilidad es baja pero el impacto es alto, estamos en el bajo alto, lo voy a hacer trimestral. Aquí, si tengo mucha probabilidad de que me falle, pero en el cuadrante alto, es decir, impacto alto y probabilidad baja, lo voy a hacer mensual, estaríamos hablando en este, perdón. En este sería trimestral y aquí el impacto es bajo y la probabilidad también es baja, pues con hacerlo semestral tendría bastante. He puesto, pues, lo hago en función de las zonas de trabajo. En la zona de envasado me da que es alta, en la zona de expediciones la tendría intermedia y en el almacén de producto final, que lo tengo ya todo cerrado y no el trabajador no tiene contacto con el producto, pues es una probabilidad baja y un impacto bajo. De esta manera yo puedo definir que la frecuencia del control de que mis trabajadores se están lavando las manos adecuadamente en función de los riesgos asociados a esa actividad. La matriz de riesgos ya la conocemos, la hemos visto, tenemos las 2 variables, probabilidad y gravedad. Nos da lo mismo que pongamos aquí en el eje X la probabilidad o en el eje Y, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es luego el enfoque que le vamos a dar. Generalmente nosotros siempre trabajamos de abajo a arriba y de izquierda a derecha. En este caso, aquí fijaros que 5 sería menos grave y el 1 muy grave. A lo mejor en otros casos podemos estar priorizando que 1 es lo menos grave y 5 es lo más grave. Lo que nos importa es tener claro cómo lo estamos haciendo para luego aplicarlo. Aquí vemos este ejemplo, que muy frecuente es una vez a la semana, frecuente una vez al mes, ocasional una al semestre y raro una al año. Es lo que os decía, muy frecuente entre una semana y si me pasa cada 2 semanas, o ¿dónde lo meto? Esto habría que definirlo bien. Aquí está desde frecuente a improbable y la gravedad, pues catastrófico, crítico, grave, marginal, en función de, puntuamos con un 1 lo más grave y con un 5 o con lo inapreciable, ¿vale? De 5 a 1. Aquí no estamos multiplicando, lo que estamos poniendo es en la F, que es prácticamente imposible, lo considero que es verde, porque aquí digo que lo que tengo ya controlado lo señalo en verde. Voy a considerar los peligros serios en naranja y lo que me den en la zona roja va a ser inaceptable. Es todo en verde, pero claro, aunque sea prácticamente imposible, pero si tengo algo catastrófico, que hay una amenaza para la vida, le subo de nivel, voy a ponerlo naranja. En la siguiente línea, como ya es más, aunque sea improbable, en estos casos lo mantengo, pero en los 2 últimos le subo de nivel. Al final, como veis, voy a tener una diagonal, que es lo que me va a separar lo controlado de lo inaceptable, y en medio lo considero como serio. Vamos a ver aquí otro ejemplo que más aplicable, ¿no? Volvemos con las mismas etapas. Defino el criterio de probabilidad. Este caso es aplicado a la frecuencia de la limpieza. Un fallo en la actividad de la limpieza es probable que suceda o que ocurre con frecuencia, entonces le doy un 3. El fallo en esa limpieza puede ocurrir, pero no ocurre con frecuencia, le asigno un 2 y si es poco probable que ocurra ese fallo, le asigno un 1. La gravedad. Si falla la limpieza, posiblemente va a haber un impacto en la salud o una retirada o un problema legal. Le asigno un 3. Sí, es probable que me lleve a un riesgo inmediato, pero o sea, un fallo puntual no me va a conducir a ese problema, pero si es repetido puede que sí. Y si le asignaré un 1, sí es poco probable que eso suponga un riesgo inmediato.
en función de estos criterios de probabilidad y gravedad, el criterio que voy a adoptar es, si me da alto, voy a hacer una limpieza entre productos y además voy a verificar completamente con visual, ATP, un análisis de microbiología, lo que considere. Si tras aplicar el criterio de probabilidad y gravedad me da que es un riesgo medio, haré una limpieza como mínimo diaria también con una verificación visual y de ATP, y si me da un riesgo bajo, pues haré una limpieza semanal y con una verificación visual solamente. Entonces, aquí tenemos la matriz de la evaluación, como hemos dicho, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Fijaros que aquí el riesgo está abajo a la derecha, otras veces en función de cómo pongamos el 1, 2, 3, nos daría aquí arriba. Lo importante es que tengamos claro los criterios. Entonces, yo me voy anotando las distintas áreas y los distintos equipos que tengo que limpiar para poder evaluarlos. Por ejemplo, tengo en la línea 2, yo hago un cambio de especies porque utilizo, por ejemplo, estoy haciendo hamburguesas de ternera y hamburguesas de cerdo. Entonces, ahí hay un riesgo elevado de contaminación cruzada. La probabilidad que me queden restos cuando hago un cambio entre ternera y cerdo es elevada, la gravedad es alta y lo puntúo como 9. Entonces el riesgo es alto y ¿qué haré? Pues limpiar cada vez que haya un cambio de producto y además haré un ATP o haré fotos o me aseguraré que de verdad está limpio. Otra área, las paredes y los suelos en zonas de cuidados especiales. Pues aquí no entran en contacto directamente con los alimentos, pero una acumulación de limpieza puede incrementar la contaminación del producto. La probabilidad la considero un 2 y la gravedad también un 2. El valor me da medio, entonces limpiaré diariamente y además haré una verificación visual. Y otra zona, el almacenamiento de producto final en refrigeración. Esta superficie no entra en contacto con el alimento, el producto está cerrado, por lo tanto la probabilidad es un 2, la gravedad considero que es un 1 porque no va a afectar, y esto pues lo limpiaré de una manera semanal y le haré una verificación visual. ¿Vale? Ojo, estamos aquí hablando de producto final en refrigeración que ya está cerrado y envasado. Si estuviéramos hablando de un producto, imaginar un producto cárnico intermedio, que, por ejemplo, pescado que estuviera además destinado para ser listo para consumo sin un proceso de cocinado posterior, pues no le podría decir que la gravedad sea 1, aunque también sea un almacenamiento en refrigeración. ¿Vale? Siempre tengo que ver la probabilidad de que un fallo en esa limpieza me pueda suponer un riesgo. Y este mismo método lo podemos utilizar, en este caso era para el tema de la limpieza, lo podemos utilizar para control de plagas o para la frecuencia de la calibración de los equipos, para la frecuencia de las auditorías en las distintas zonas. Lo que es importante es definir cuál va a ser el criterio de probabilidad y el criterio de gravedad en función de la tarea que estoy analizando, el riesgo que me puede suponer. Otro de los sistemas que se utilizan es el ANFE. De hecho, la PPCC, cuando en los años 60 en la Pillsbury y la NASA empezaron con los vuelos tripulados, se basaron en el ANFE para desarrollar el sistema de APPCC. La diferencia básica que tenemos es que además en el ANFE se evalúa la detección, la probabilidad de detectar ese fallo. Por ejemplo, si tuviéramos un aditivo de un color y lo ponemos donde no debería de estar ese color, pues la detección es altamente probable y eso nos va a afectar en el cálculo del índice prioritario de riesgos. El ANFE también es laborioso porque además necesitamos datos de ocurrencia y de frecuencia con más histórico. No es algo cualitativo como estábamos haciendo antes, que más o menos es por lo que yo pienso, por lo que tengo o qué me puede pasar en mi empresa, sino aquí ya vamos a datos más concretos. Una vez hemos utilizado los distintos métodos para hacer esa evaluación del riesgo, tengo que elegir qué medida de control voy a aplicar en función de ese riesgo que me ha dado para eliminar, prevenir o reducir
ese peligro que he identificado, hasta a un nivel aceptable. Hay distintos tipos de control, podemos eliminarlo, ese es el más efectivo. Si yo he identificado en la limpieza un riesgo de contaminación por alérgenos, si en mi planta ya no entra ese alérgeno, lo he eliminado, es la medida de control más efectiva. También puedo hacer una sustitución o reducción. Bueno, este modelo que os he puesto aquí está basado en seguridad laboral, pero es perfectamente aplicable a nuestra seguridad alimentaria. Los controles de ingeniería, pues si estoy haciendo una zonificación o una separación temporal, también sería una medida de control, o los controles administrativos en cuanto a los procedimientos, avisos, recordatorios, también podría ser. Y el punto 5, pues en este caso son equipos de protección personal. Si estoy pensando en el peligro de que el personal me pueda contaminar el producto, puedo poner guantes o el uso de las cofias o el uso de mascarillas, ¿vale? Yo para elegir las medidas de control pues tengo que pensar si los controles que tengo son eficaces, son adecuados, si me eliminan el peligro por completo y si no me lo eliminan, qué tendré que hacer para controlar o prevenir ese peligro, y priorizaré en la medida de lo posible, elegiré primero eliminar el peligro y si no puedo pues iré eligiendo distintos controles. La penúltima etapa de la evaluación de riesgos, una vez hemos identificado los peligros, los hemos evaluado según los distintos modelos y hemos seleccionado las medidas de control, tendremos que documentar e implantar esas medidas, ¿vale? En función de la naturaleza y la magnitud de la actividad que estemos evaluando. Ejemplos, pues los documentos con título y fecha. Vamos, ya sabéis que el principio 7 de la PPCC del Códex es que tener un sistema documental, y en este caso pues siempre tenemos que dejar constancia de la evaluación de riesgos, justificación de las decisiones que hemos tomado, las actas de los equipos de trabajo, qué bibliografía hemos utilizado, registros de los controles que evidencian que lo hemos implantado. También es importante tener un archivo que nos permita una localización fácil y rápida, que lo distribuyamos a todo el personal implicado en estos aspectos. Y ya por fin, como siempre, nuestro círculo de Deming, el plan Do Check Act, nuestro ciclo de mejora continua, pues debemos de evaluar esa evaluación de riesgo que hemos hecho. Las empresas no son fijas, los procesos cambian, nuestros productos cambian, la legislación cambia, y en esos casos pues tendremos que volver a evaluar ese nivel del riesgo que hemos hecho previamente. También a lo mejor hay que identificar si tenemos nuevos peligros o nos han desaparecido por el cambio en la receta o por el cambio en los procesos, y tendremos que dejar también constancia de esa nueva evaluación del riesgo. Como mínimo, pues puede ser anual, y antes si tenemos en nuestra empresa alguno de estos cambios que hemos comentado. Y hasta aquí lo que yo os quería comentar, y ahora os dejo con Vicente Martínez, que nos va a hablar del Risk Ranking. Hola a todos, buenos días. Soy Vicente Martínez, trabajo en el Departamento de Legislación y voy a hablar con vosotros pues ahora más o menos 25 o 30 minutos, y después pasaremos unos 10-15 minutos a contestar a las preguntas. Estamos recibiendo ya algunas preguntas vuestras y las vamos anotando y luego las contestaremos. Por ejemplo, pues el tema de la presentación, deciros que luego esto se está grabando y será accesible a vosotros cuando se cuelgue en la web. Bueno, paso a la presentación. Entramos en el tema de clasificación de riesgos. En el tema de clasificación de riesgos relacionados con riesgos para la salud,
Y la exposición que vamos a ver pues incluye pues estas 4 cosas, por supuesto, pero vamos a hablar de una introducción de un control de alimentos basado en el riesgo, re-ranking, una metodología que explica cómo se clasifican estos riesgos, unos ejemplos prácticos de la aplicación de esta metodología. En este caso vamos a ver el re-ranking desarrollado por AESAN y un ejemplo aún más práctico pues, de la Generalitat Valenciana. Y luego unas conclusiones de todo lo que hemos visto. El objetivo de esta charla, de esta exposición, es visualizar el alcance de esta metodología y su potencial aplicación en el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, bueno, pues el control de alimentos basado en el riesgo, como se ha comentado anteriormente, es una directiva tanto internacional como de la Unión Europea, o nacional o autonómica, pero también se está aplicando en la industria y los criterios estos de control de alimentos basado en el riesgo, pues bueno, se están promocionando tanto a nivel, digamos, de administración como deberían hacerse a nivel de industria. El control de alimentos basado en el riesgo lleva 2 etapas, una que es la clasificación del riesgo químico-biológico, que es lo que va a ser fundamentalmente la exposición que voy a comentar, y una segunda etapa que es la vigilancia basada en el riesgo, es decir, cuántas muestras controlo en función del riesgo, y luego tomaría una priorización de esa, digamos, de esa clasificación en función de mis recursos, de mis productos, etcétera. Pero en eso tampoco vamos a entrar, vamos a enfocarnos más en lo que es la clasificación del riesgo. La clasificación del riesgo es un análisis sistemático en el que ordeno los peligros transmitidos por alimentos y los alimentos en términos de riesgo para la salud en función de la probabilidad y la gravedad de los impactos adversos. Siempre vamos a ver en este ejemplos relacionados con risk ranking, siempre clasificando pares de peligro alimento. De más a menos riesgo, por ejemplo, pues vibrio en ostras o salmonella en carne, etc. Y priorizando el riesgo, es decir, determinando qué es lo que se debe controlar. El control de alimentos basado en el riesgo es parecido a lo que es un análisis de riesgos y el risk ranking pues tiene similitud a lo que es la evaluación del riesgo. Son etapas parecidas, ahora las veréis, tampoco voy esto ya lo habéis visto antes también con Vicenta. No vamos a entrar ahora en describir lo que es la evaluación del riesgo. El risk ranking, como definición, incluye una selección y clasificación de peligros alimentarios, producto peligro, basado en la probabilidad y en la gravedad de los impactos. Y con esto lo que voy a obtener es una priorización del control en función del riesgo. Este risk ranking o clasificación de riesgo lleva una metodología y es la que vamos a ver ahora, a continuación. Hay 3 etapas, una que es definir el objetivo y alcance del estudio, otra desarrollar el enfoque en la que seleccionamos el método de risk ranking, qué métricas de probabilidad y severidad vamos a analizar y recopilamos los datos. Y una tercera que es desarrollamos el análisis. Del risk ranking obtenemos unos resultados. Bien, en la primera etapa, definir el objetivo y alcance del estudio, es la que yo me planteo qué es lo que quiero priorizar. Y lo que yo quiero priorizar es determinar el grupo de alimentos y productos a incluir en el estudio y qué peligros químicos o biológicos voy a incluir en el estudio. Aquí tenéis en este pequeño logo una guía de la FAO que también creo que ha comentado José María, que donde habla de risk ranking a nivel internacional y os puede servir también como modelo de ejemplos. Entonces, yo puedo seleccionar un peligro en múltiples alimentos, como es este caso. Puedo elegir múltiples peligros en un alimento, por ejemplo, metales pesados en pescado, o puedo seleccionar múltiples peligros en múltiples alimentos. Bueno, eso es el alcance de mi estudio en el que tengo que definir. Yo selecciono el pares de peligros alimentos que voy a incluir en el estudio a través de mi plan de control de mi empresa, de los peligros producto que pueda recopilar de bibliografía, de la OMS, de la EMSA, de RAS, de la FDA, de planes nacionales.
También pueden haber de peligros emergentes, que sean peligros potenciales que también quiero incluir en mi estudio, o de risk ranking ya establecidos. Hay bibliografía en la que podéis sacar, pues eso, a nivel nacional o internacional, qué porcentaje de incumplimiento destacados por peligros y sectores. Pues plaguicidas en pescado, pues, por ejemplo, si esto tiene un incumplimiento del 31,6, pues bueno, esto lo voy a meter que el par plaguicida pescado. O sea, tengo un criterio para ir incluyéndolo en estos planes de evaluación. Pero como me van a salir muchos, entonces pues hay métodos para cribar y llevar a un plan de evaluación final pues más acotado. Entre estos criterios tenemos el criterio de Hill. Este señor era un estadístico epidemiólogo que en 1965 sacó unos criterios que os he puesto aquí, que lo que hacen es vincular de una forma causal lo que es la exposición y el efecto. Y entonces esto a nivel epidemiológico se ha visto que se puede utilizar para este enfoque de transparencia y para, de alguna manera, filtrar estos pares de alimentos peligro y llegar a unos que sean, pues, de alguna manera seleccionados como un ejercicio de categorización. Si veis, pues habla de fuerza, si existe una fuerte relación entre la exposición al par de peligro alimento y las enfermedades, si es consistente este par alimento peligro. Hay múltiples observaciones de que es probable que ocurra el peligro en un alimento, una especificidad, temporalidad, es decir, 9 criterios que están explicados. Es decir, bueno, en mi par peligro producto puede cumplir uno o varios de estos criterios, y si esto pues parece un poco más complicado, pues este mismo árbol de criterios de Hill se puede transformar, y lo tenéis en la guía, en un árbol de decisiones basado en los criterios de Hill. Entonces, con contestaciones sí, no, puedo llegar de una forma más sencilla a ver si incluyo en el ranking este par peligro producto o lo excluyo. El peligro ha causado brotes en el país, si no, pues ya lo excluyo directamente. El peligro, sí, es probable que ese peligro esté presente en el alimento en el punto de consumo. Si es que no, pues lo quito. Si es que sí, continúo. Y bueno, llego a hacer un barrido de todos mis pares peligros producto y a decidir cuál los incluyo en el risk ranking. Bien, el segundo desarrollo de la metodología es el enfoque. Es decir, bueno, selecciono el método y las métricas que voy a incluir en ese estudio para recopilar luego datos. La selección del método de risk ranking, pues bueno, ya los conocéis. Los métodos, se ha comentado, Vicente ha comentado antes, en métodos cualitativos, semicuantitativos o cuantitativos. Hay un criterio para seleccionarlo, ahora lo veremos. Luego hay una selección de las métricas de medición de probabilidad y severidad con criterios de salud, puede incluir de procesado, de producto económico, una recopilación de datos, y ese sería, digamos, pues lo que es el desarrollo del enfoque, datos nacionales, de la OMS, de la FDA, literatura científica, incluso de información de expertos. En cuanto en el desarrollo del enfoque, decir, bueno, pues un ciclo de vida de producto, desde materias primas hasta consumo y aparición de una tosinfección o una enfermedad. Es decir, pues el enfoque puede ser de arriba a abajo o de abajo a arriba. Es decir, si el enfoque lo hacemos desde consumo hasta materia prima, pues lo que tenemos luego que enfocar digamos, es el estudio a la disponibilidad de datos epidemiológicos. Si el enfoque lo hacemos desde materia prima hasta consumo, pues la estimación se deriva a utilizar el enfoque clásico de evaluación de riesgos utilizando información de exposición y dosis respuesta. En teoría, ambos casos deberían dar lo mismo, pero bueno, en la práctica pues muchas veces no. Y el enfoque utilizado que voy a hacer de arriba a abajo, de abajo a arriba, va a depender digamos, del estudio que voy a hacer y sobre todo de los datos disponibles. Y como veremos, una de las limitaciones es el tener o no datos para llevar a cabo la clasificación. La metodología que voy a seleccionar, ¿cuál escojo? Bueno, pues aquí tenéis un árbol, también está en esta guía de la FAO, y te dice pues que los métodos pueden ser cuantitativo, semicuantitativo o cualitativo, dependiendo de una serie de criterios. Que, bueno, volviendo al final como resumen, si hay datos disponibles o no, pues si no hay, pues me voy a un cualitativo directamente, y si hay datos y
tengo acceso a gente especializada o evaluadores que puedan realizar evaluación de riesgos cuantitativos determinísticos o probabilísticos, pues mire directamente si los tengo, mire a un cuantitativo, o si no, pues ya directamente me tenía que ir a un semi-cuantitativo. Y luego por la cantidad de número de peligros alimentos que quiero evaluar. Es decir, si son muchos, más de 100, pues me tendría que ir a un semi-cuantitativo o a un cualitativo, y si son pocos, dada la complejidad, pues me iría a un cuantitativo. La parte derecha os dice, pues eso, qué datos a considerar podemos tener en estos criterios de incidencia, prevalencia, dosis, tasa de hospitalización. Estos serían los criterios que luego veremos un poco con más detalle que puedo tener en lo que llamamos la selección del método, y luego que de la selección del método depende de mi caso específico, aparte de lo que diga este diagrama de flujo. Es decir, siempre un criterio propio también hay que tenerlo en cuenta. Bien, la selección de métricas de medición, pues bueno, es seleccionar métricas de severidad y métricas de probabilidad. Métricas de severidad hay muchas, como efectos sobre la salud, hospitalización o muertes, clasificación si es cancerígeno o no el producto, requisitos de control oficial o no. Y criterios de probabilidad, pues hay también varios que podemos considerar, como exposición, concentración de contaminantes, consumo, prevalencia de alimento, incidencia, el coeficiente de peligro, HQ y el número de brotes o número de notificaciones. Hay varias métricas relacionadas con gravedad y probabilidad, y lo mismo que hemos comentado antes, en la práctica el seleccionar o unas u otras dependerá de los recursos disponibles y de los datos, si son o no accesibles. Bien, ahora el desarrollo y análisis del riesgo, de la clasificación del riesgo, el risk ranking y la obtención de resultados, pues lo vamos a ver ya con algún ejemplo práctico, ¿no? Entonces, hemos visto algo como introductorio, y lo que vamos a ver ahora es una aplicación de esta metodología en cómo se va a aplicar, o se está aplicando a nivel nacional por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y a nivel de la Generalitat Valenciana, también desarrollando esta misma metodología. En 2017 se plantea a ESAN, dice, bueno, una serie de problemáticas que hay en control oficial de alimentos, de cada comunidad autónoma establece sus prioridades, los recursos son limitados, no se puede abordar todos los peligros, es complicado que cada comunidad priorice sus controles en base al riesgo, los laboratorios no todos están acreditados. En base a esta problemática y más puntos, pues se concluye que el primer paso es la elaboración de un risk ranking. Entonces, se plantea este risk ranking que os he puesto ahora. Hay un risk ranking para riesgos biológicos y un risk ranking o clasificación de riesgo para riesgos químicos. Depende, pues eso, pues depende del peligro, que sea químico o biológico, y luego ya veréis que los criterios que se utilizan, las métricas son distintas si es biológico o si es químico. Entonces vamos a ver primero el biológico, en que se va a determinar el método en función de la prevalencia, número de muestras no conformes o número medio anual de notificaciones que aparecen en el SCIRI. Luego veremos también se puede llevar esto al RAS, más el impacto en salud, que integra la gravedad o años de vida ajustados por discapacidad, una medida de la gravedad del impacto biológico y otra medida del impacto de la incidencia de enfermedad o el dato epidemiológico, brotes epidemiológicos corregidos siempre al porcentaje atribuible a la vía alimentaria, no a la vía transmisible de persona a persona. Y el químico, pues hace igual una prevalencia, igual que el biológico, o sea, con los mismos datos, pero a nivel químico, y la gravedad lo estamos llevando a través de la clasificación de si el producto es cancerígeno o no y qué tipo de cancerígeno, clasificado por la Agencia Internacional del Cáncer,
y el cociente del peligro, que es el HQ, que es el cociente entre la exposición estimada y el valor guía basado en salud. Vale, pues esto es un poco, digamos, el marco de partida, y viendo lo que es a nivel biológico, la gravedad, los años de vida ajustados por discapacidad sería uno de los datos que me harían falta. ¿Dónde puedo encontrar yo datos de gravedad? Pues aquí pongo un ejemplo en el estudio de carga de enfermedades transmisibles en Europa. Eurosurveillance, por ejemplo, pues define este indicador de años de vida ajustados por discapacidad para 1 millón de habitantes, y aquí puedo sacar información relacionada con estos datos de gravedad de riesgo. ¿De dónde saco datos que me hacen falta ahora para incidencia de riesgo biológico? Estamos viendo que el impacto de salud incluiríamos lo que son la incidencia en datos epidemiológicos. Bueno, pues lo estoy poniendo como ejemplo la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, en el que tenéis aquí abajo un link a esa información donde se hablan de casos por 100.000 habitantes, pues tenéis para patógenos o Campylobacter o para cualquier otro microorganismo en que haya un estudio epidemiológico. De aquí podríais sacar datos. De estos es a nivel nacional, a nivel autonómico también hay, a nivel de la Unión Europea también e internacional también. Es decir, bueno, pues cuanto más a medida lo puedo hacer mejor. Entonces, bueno, pues siempre puedo tener un acceso a unos u otros datos, y eso sería lo que tendría que considerar en la búsqueda de información. En cuanto a biológicos, la prevalencia hemos dicho que sería la medida anual de incidencia del FIRI, es decir, esa es una base que os he puesto antes en la definición, es de oficial, de administración, de control oficial, y a nivel industria no tenemos, o empresas no tenemos acceso, pero sí tenemos acceso a RAS. Entonces RAS te saca también notificaciones de peligros biológicos y químicos que puedo sacar como indicador. Entonces tenéis, por ejemplo, aquí para Listeria monocytogenes, pues en 2021 hubieron 138 notificaciones. Por ejemplo, para Salmonella, pues haces un cribado de 2021 y te salen que hubieron 710 notificaciones. Bueno, pues aquí ya tengo para este indicador ya tengo pues, una posible valoración de diferenciación, ¿no? En cuanto a relevancia, resultados en un control oficial de la cadena alimentaria, es decir, bueno, pues tenéis para estos riesgos biológicos el tanto por ciento de muestras no conformes, pues podemos ir a verlo, por ejemplo, en el programa 11, Control de Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria. Este es el informe del 2020 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. En este programa nos dicen incumplimientos por microorganismos en ese año, en porcentaje. Es decir, bueno, tenemos por salmonelas hay un 4,7, un 1,2 para listeria, un para coli 3,4. Y en este otro gráfico habla de la tendencia en el porcentaje de incumplimiento por años. Pues también un poco la tendencia de salmonella o de E. coli, o sea, son criterios que nos van a servir para evaluar ese indicador y poner luego pues, una cuantificación. Aquí en este gráfico tenéis sacado también de esta guía pues, una representación de un risk ranking, de una evaluación, de una clasificación de peligros microbiológicos que tenéis para hepatitis o Shigella o norovirus en función de los años de vida ajustados por discapacidad. Pues es un ejemplo más sencillo en el que el ejemplo está bien descrito en esta guía, y podéis ver pues eso. Esta sería una representación, es decir, como comentaba antes Vicenta, diciendo dónde están las áreas donde yo tengo que acometer más acción porque hay más riesgo en función de probabilidad y en función de gravedad, pues las zonas de aquí, ¿no? Y aquí donde menos habría. Bueno, pues esto lo podéis ver en esta guía. Ahora ya pasamos a lo que es riesgos químicos, y también es lo mismo. Esto se clasifica por relevancia
y por impacto en salud en gravedad y en lo que es el cociente de peligro. En cuanto a gravedad, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica las sustancias en 3 grupos. Grupo 1 es cancerígeno para el hombre, hay 121 agentes. Grupo 2 es probable, un cancerígeno, y dentro del 2, 2A es probable alto y el 2B es un probable bajo. El grupo 3 es que se considera que no es cancerígeno para el hombre. Bien, pues ahí tenemos una clasificación de esta gravedad del 1 al 3 y lo puedo ver en el monográfico que os he puesto en el listado de la IARC y de la OMS, donde se describen los productos. Donde yo puedo ver si un producto determinado de peligro producto de una materia prima o un ingrediente está considerado o no cancerígeno, si es grupo 1, si es grupo 2A, si es grupo B, 2B o no, es un grupo 3. Luego vamos a ver lo que es esto del cociente peligro dentro del impacto de salud en los peligros químicos. El cociente HQ de peligro es el cociente en la exposición y los valores guía. Entonces, ¿qué es la exposición? Pues aquí os pongo alguna definición, que es, pues digamos, la ingesta diaria estimada, el cálculo de la absorción diaria de una sustancia potencialmente tóxica presente en los alimentos consumidos. Generalmente se expresa en miligramos por kilogramo peso corporal por día. La exposición a través de alimentos, estimación de la ingesta de un contaminante mediante la combinación de su concentración en el alimento y la pausa dietética de la población, es decir, qué como y qué contaminante hay en lo que como y en qué cantidad. Eso sería la exposición, ¿vale? Y el valor guía es la concentración de un contaminante biomarcador en una matriz biológica por debajo del cual no se genera un riesgo para la salud. Algunos de los valores guía están basados en estudios epidemiológicos y en otros en toxicológicos. Es decir, lo que es el cociente sería entre lo que me expongo cuando como un alimento, si hay un contaminante, y el valor guía, que es la concentración de ese contaminante, si por debajo del cual no hay ningún peligro para la salud. Los valores guía tenemos varios indicadores, es decir, normalmente giran en torno a lo que es concentraciones en miligramos por kilogramo de peso corporal al día o en microgramos por kilogramo de peso corporal al día. Por ejemplo, la ingesta diaria tolerable sería la ingesta, sería lo que puede una cantidad de una sustancia que una persona puede ingerir diariamente a lo largo de toda su vida sin que suponga un riesgo para la salud. La ingesta diaria admisible pues sería la estimación de la cantidad de una sustancia de un alimento que puede ser consumida diariamente a lo largo de toda la vida sin presentar un riesgo apreciable para la salud. Generalmente esto se utiliza pues, para aditivos alimentarios o residuos de plaguicidas. Y luego lo que es el riesgo químico, el cálculo de la exposición estimada que estamos hablando, es decir, qué, cómo y en qué concentración está el contaminante, pues bueno, lo que habría que ver en la exposición estimada son datos relacionados con el consumo de alimentos y datos relacionados con la concentración del contaminante en el alimento. Sí, esos datos de consumo los tengo que sacar de alguna bibliografía, por ejemplo, aquí están sacados de un estudio de la Comunidad Valenciana del Plan de Control Oficial 2018, de dieta total, en la que participó INIA también en lo que era el control analítico de muestreo, en que se determina qué concentración de alimentos o qué cantidad de alimentos se consumen en la Comunidad Valenciana, pues tanto a nivel nacional como europeo, es decir, donde encontremos el dato, había que extrapolar a ello, y qué concentración a nivel analítico hay de ese contaminante en ese alimento. Pues con esos dos datos llegamos a un cálculo de la exposición estimada, que sería pues
a partir del dato de consumo y de la concentración de contaminante en alimento, determinaría qué exposición tengo. Por ejemplo, en este control oficial que os he puesto antes, aquí habla de, por ejemplo, los microgramos de cadmio por kilogramo de persona al día que hay de exposición en niños o en adultos. Es decir, tengo aquí el dato que estaba buscando. Microgramos por kilogramo de peso corporal por día. En cuanto a valores guía basados en salud, para la obtención de datos, pues hay diversos organismos internacionales y europeos que se encargan de evaluar la toxicidad de los contaminantes. Estos estudios toxicológicos se revisan periódicamente y dado que se revisan periódicamente, pues hay que estar atento porque el valor guía varía también frecuentemente. Aquí tenéis un ejemplo de valores guía utilizados en el estudio de control oficial de la cadena alimentaria. Normalmente pues veis que hay de EFSA, tenemos de la OMS, tenemos de la FAO, o sea, sobre todo son organizaciones internacionales donde se hacen estudios toxicológicos o se recopilan estudios toxicológicos, como hace EFSA. EFSA lo que hace es lanzar un proyecto, un estudio en el que pues lo que es recopilación de datos bibliográficos a nivel científico o trabajos ad hoc para ese estudio donde se puede determinar estos valores de referencia o valores guía establecidos. Como anécdota o como ejemplo, os he puesto aquí algo también actual, es decir, el valor guía, por ejemplo, la ingesta diaria tolerable para el bisfenol A hasta en 2015 era de 4 microgramos por kilogramo peso corporal al día, es decir, por debajo de esa concentración se supone que yo puedo estar tomando bisfenol A toda mi vida y no me pasa nada. Y ahora EFSA pues, ha visto en un estudio, una revisión, que se generan efectos del sistema inmunológico, pues potencial, pues, posiblemente disruptor endocrino, y baja esa IDT a 0,0004 microgramos por kilogramo, o sea, dividido por 100.000. O sea, ahora esa es la concentración por debajo de la cual no me genera ningún problema en salud, es decir, ha bajado muchísimo. Entonces, toda la evaluación del riesgo, todo lo que era la clasificación, pues, varía con respecto a este producto en función del consumo, dado que lo que es la gravedad se ha incrementado muchísimo. En cuanto al cociente, pues lo que he comentado, al final este cociente HQ es la exposición estimada partido por el valor guía. Bien, y luego estáis viendo también en este pequeño cuadrito, bueno, esto venía de partida de la AESAN, que lo que nos quedaba ver era la prevalencia y también eran los mismos, digamos, datos para el biológico, pero para el químico, y aquí lo que vemos es que también pues, nos podemos apoyar con el RAS para ver notificaciones de contaminantes químicos o peligros químicos. ¿Sí? Aquí tenéis, por ejemplo, para el óxido de etileno, en 2021 hubieron 404 notificaciones. Para dioxinas, por ejemplo, hubieron 5. Pues esto es, digamos, una fuente de datos para obtener lo que es la prevalencia de riesgo químico en mi estudio de risk ranking. Me faltaría sacar resultados de control oficial de la cadena alimentaria. Es decir, pues igual que antes, el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, por ejemplo, el programa 15 de control de contaminantes abióticos en alimentos. En este ejemplo, el informe del 2020, aquí tenéis el link, pues habla de incumplimientos por, digamos, metales pesados, mercurio, plomo, cadmio. Que bueno, pues tenéis el tanto por ciento de incumplimientos y lo mismo el porcentaje de incumplimientos por año, también la tendencia de ese contaminante en alimentos, también podéis verlo en esta gráfica. Es decir, bueno, pues una fuente de datos para obtener lo que es la métrica de prevalencia de riesgo químico. Entonces, pues esto es a nivel nacional, puede haber datos también a nivel autonómico y a nivel europeo e internacional.
En estos estudios luego veréis algunos, bueno, pues incluso se hace la analítica para el estudio, por ejemplo, la dieta total, que se hicieron la analítica de contaminantes, es donde se pueden obtener esta información para la evaluación. Igual que hemos comentado antes, tenéis aquí en esta guía una clasificación del riesgo para peligros químicos, pues aquí está hablando de ingesta diaria tolerable y lo tenéis en relación al consumo de alimentos, no a la exposición. Esto es más sencillo decir, el consumo local en gramos para una ración típica. Es decir, bueno, pues esto es más sencillo. Es decir, el estudio anterior, cuando hablábamos de la exposición, se tiene que hacer por un estudio probabilístico, es decir, lleva algo de estadística para obtener la estimación de la exposición. Aquí puede hacer algo más sencillo, que es la ingesta diaria tolerable en función del consumo, de la probabilidad. Y aquí tenéis, bueno, pues donde hay más riesgo o donde puede haber un riesgo medio o bajo riesgo. Este es un ejemplo también sencillo y muy visual de un RIN ranking, que los comenta también muy bien en la guía esta de la FAO. Bien, pues ahora lo que quería comentaros era el ejemplo de aplicación, digamos, de esta metodología que estamos viendo que ha desarrollado ESAN, y la aplica lo que estaba las jornadas de la Comunidad Valenciana, perdón, lo aplica en la Comunidad Valenciana según los criterios establecidos por la ESAN. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver, tenéis que en la Comunidad Valenciana el estudio se realiza por un método semicuantitativo. Los peligros químicos son los que se consideran, son contaminantes. Se considera un peligro en múltiples alimentos. Lo que se determina como riesgo es la composición del risk metric, que era el coeficiente de riesgo y la clasificación de si es cancerígeno o no, como hemos visto antes, más la prevalencia del peligro. Luego veréis que, bueno, pues se hace una ponderación. El risk metric le doy más valor, le doy un 60% y a la prevalencia se le da un 40%. Bueno, esto es específico del estudio. Aquí tenéis los datos empleados en el estudio, en el que tenéis los contaminantes. En esta columna aparece la exposición en microgramos por kilogramo peso corporal día. Hemos visto antes que se obtenían por datos de consumo de alimentos y concentración de contaminante en el alimento. Se obtenían estos datos de exposición y los valores guía, que eran, pues eso, la ingesta diaria tolerable, por ejemplo, que serían los microgramos por kilogramo de peso corporal por día, que son, digamos, el límite por debajo del cual no me genera un problema en la salud. Entonces, esta cociente de peligro, o HQ, es la división de esta exposición partido por este valor guía. Es decir, si dividimos la exposición por, digamos, el valor guía de ese contaminante, obtenemos este valor de cociente. Estos valores de cociente que tenéis aquí en esta columna HQ los llevamos a una puntuación de 1 a 3 y obtenemos, pues, algo más sencillo de trabajar, como puede ser esta puntuación HQ, en el que veis que al final, pues eso, en cuanto mayor, digamos, es la puntuación, mayor ha sido el cociente de la exposición mayor ha sido el cociente de la exposición y el valor. Entonces va de 3 a 1. Lo que es la clasificación de si el producto es cancerígeno o no es cancerígeno, tenéis también, pues como hemos visto antes, uno que era cancerígeno para las personas, es decir, bueno, pues la dioxina es cancerígena, el cadmio también, el arsénico también. Si es probable, muy probable que sea cancerígeno, como
caso de los nitratos, o el bajo, por ejemplo, el plomo. Hay baja probabilidad de que sea cancerígeno. O 3 que no lo es. Tenéis aquí unos ejemplos, la melamina y algunos más. Estos son aflatoxinas. Luego lo que es la puntuación, lo mismo lo lleva estas puntuaciones que tenemos aquí a unos valores más semi-cuantitativos, que son de 0,5 a 2. Lo transformamos el valor de esta clasificación a una puntuación. Entonces, el RIR metric que tenemos aquí, que es la puntuación HQ para la puntuación de si es cancerígeno y el nivel de cancerígeno que es, se suman. Entonces me aparece un RIR metric que va de 1 a 5. Es la suma de esta puntuación con esta de aquí. 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 1,5, 4,5. Así tenéis un ranking, o sea, ya tenemos un ranking de lo que es la clasificación de estos peligros en alimento. Hemos conseguido, utilizando esta metodología y estas métricas, pues poder valorar de mayor a menor riesgo estos productos, estos contaminantes químicos. Ahora falta añadirle lo que estábamos viendo antes en el ejemplo de Aisan, que era la prevalencia del contaminante en el alimento, es decir, el número de muestras no conformes, que podría sacarlo del plan nacional o de planes de control, en que también pues, si aparecen más de un 17% de ese contaminante en el alimento, pues le doy una puntuación de 5, entre 8 y 17, 4, entre 5 y 8%, 3, hasta que llego a un valor 0. Y el promedio anual de notificaciones es CIRI, o podría ser notificaciones RAS, si es mayor de 60, le doy una puntuación 5, si es entre 2 y 60 le doy 4, entre 16 y 25, 3, hasta 0. Y esto sería la prevalencia del peligro. En cuanto a integrar todo esto, pues aparece este cuadro que os pongo aquí, en el que ya teníamos para lo que era el contaminante y el peligro. Tenemos el contaminante peligro, que era el plomo, y aquí estaba pues, en el alimento en carne, o cadmio en carne, o mercurio en pez, o arsénico en arroz, nitratos en espinaca. Esto es un ejemplo. Las métricas que hemos visto antes, las puntuaciones, pero reducidas al 60%, por el tema de ponderación. Y la prevalencia que hemos visto antes, que era el tema de tanto por cien de control y de notificaciones, también reducida a un 40%. Entonces, los puntos totales de lo que es el ranking o clasificación es la suma de estas dos columnas, del RIX metric y de la prevalencia. Y nos da pues, un valor de 2,6, la suma de estos dos, o 2,8, o el cadmio que aparece 3,4, el máximo del mercurio en pez espada, por ejemplo, un 4,4. Entonces, si yo me hago una tabla, como tenéis aquí a la derecha, que es asignación de número de muestras en función del intervalo de puntuación, pues con un criterio científico relacionado con la clasificación del riesgo, puedo considerar que para riesgos, por ejemplo, relacionados con una puntuación de 4,4, corresponden, si este es entre 5 y 3,6, pues hacer 30 muestras, por ejemplo, anuales o mensuales, depende de la planificación. Entre 3,5 y 2,9 tendría que hacer 20. Pues veis que estas puntuaciones que tengo aquí, que están dentro de ese rango, pues se les van a poner 20 muestras para el control. Las que están en este rango de 2,8 a 2,4, pues son 12. Tenemos 12. Entonces aquí tenemos pues también un rango de más a menos control en función, digamos, del riesgo. Y eso es un poco la premisa de partida, el control en función del riesgo a través de una evaluación o una clasificación del riesgo, del risk ranking. Bueno, pues esto es lo que cierra un poco la explicación
la metodología de lo que queríamos ver, ¿no? Es decir, el tema relacionado con clasificación y control de alimentos, pues vemos que se puede utilizar esta metodología y que relaciona bien estos criterios. Poco como conclusiones de lo que hemos visto, decir que el RIG ranking o la clasificación del riesgo sirven para realizar el control de alimentos basados en el riesgo. O sea, habéis visto un ejemplo en el que bueno, pues se ve que bueno, hay una aplicabilidad de la metodología. El RIG ranking se puede aplicar en la industria a peligros biológicos y químicos. Es decir, nosotros pensamos que esto es una metodología transferible a la industria, que bueno, se está ahora, digamos, fomentando que lo realicen las agencias de seguridad alimentaria. La FAO lo está promoviendo en todos los a nivel de controles, tanto nacional como autonómico, que esto se está llevando a cabo, pero bueno, como otras metodologías, es buena también. Y yo creo que se puede aplicar perfectamente en la industria agroalimentaria. Y es una forma de clasificar mi plan, de determinar mi plan de control de una manera transparente, es decir, cuánto controlo de cada cosa en función del riesgo. La planificación inicial de la selección de alimentos peligro, del cribado, que habéis visto alguna herramienta, los métodos y métricas a utilizar, es crucial para el éxito del estudio. Es decir, tengo que tener muy bien definido qué voy a incluir en el estudio, hacer el cribado que toque, ver los métodos. Es decir, bueno, normalmente casi siempre la mayoría de estudios en bibliografía se ve que se está utilizando métodos semi-cuantitativos. Lo que comentaba Vicente antes, los métodos cuantitativos pues se atreven a hacerlo las agencias europeas o la agencia española, pero poniendo mucho recurso o trabajos, digamos, a nivel de proyectos europeos o proyectos internacionales. Normalmente se hacen semi-cuantitativos. Y bueno, y luego las métricas, seleccionar las métricas en función del objetivo que yo quiera y también de la disponibilidad de los datos. Es decir, la disponibilidad de los datos es muy importante tenerlo en cuenta, porque puedo hacer un método a medida muy estupendo, pero luego puede que no tenga datos para cuantificar esas métricas y bueno, pues no me sirve. El enfoque propuesto en esta presentación se puede considerar un punto de partida, es decir, estos son ejemplos tanto a nivel de la GESAN como de la Consellería de Sanidad que habéis visto, o de la FAO, o ejemplos que hay, digamos, son puntos de partida. Las métricas a incluir en el método deben ser específicas en función de vuestro objetivo y el alcance del estudio. Y hay que tener factores que nos han puesto a lo mejor aquí, pero que hay en estudios que si indagáis en datos biográficos veréis que también se consideran requisitos legales. Y sería hacer un diseño factorial, es decir, lo que es el método incluiría también si hay un requisito legal o no. Si hay un requisito, pues podría decir sí, pues le pongo el sumo 1, si no, pues le sumo un 0. Es decir, hay un histórico de proveedores que tenemos, también se podría utilizar y se puede utilizar, y es conveniente utilizar en el enfoque de clasificación del riesgo. Es decir, hay muchas no conformidades, hay pocas, eso sería cuantificable. La garantía de calidad, el proveedor tiene un certificado de calidad de garantía, tiene BRC, tiene o no. Y después, luego también, muy importante a la hora de acometer el estudio, son los recursos internos. Decir, bueno, hasta dónde puedo llegar, si es poco el recurso que tengo, pues me iría más a cualitativos, si puedo poner algo más, pues en cuantitativos, semi-cuantitativos, y bueno, llegar a un criterio específico. En cuanto al uso de la clasificación de riesgos para identificar qué problemas de inocuidad de los alimentos tienen un mayor impacto en la salud, pues estamos convencidos, y bueno, yo creo que en el ejemplo se ve, que se facilita la evaluación objetiva basada en la evidencia, es decir, datos evidentes en los que podemos recopilar información. Nos dan luego el agruparlos y llegar a manejarlos, a tener una evidencia de que eso va de más a menos riesgo, y junto con una planificación tomar unas decisiones más transparentes, tanto en mi plan de control como el que vayan a aplicar a nivel nacional o autonómico de las muestras
que se van a tomar en los controles de estos nacionales, ¿no? Y por último, nada, comentaros que desde AINIA os podemos apoyar en el desarrollo de este mantenimiento del sistema de control basado en el riesgo y que, bueno, la aplicación del risk ranking también. Y bueno, yo creo que por mi parte nada más, sino que ahora vamos a pasar a lo que son la exposición o sea, las respuestas de preguntas, ¿no? Y vamos a conectarnos y nada, pues vamos a pasar a lo que son contestar algunas preguntas que habéis puesto. Bueno, lo que sí, lo que he comentado, a ver, un momento, voy a quitar. Voy a poner la cámara. En cuanto a lo que, bueno, lo he comentado al principio de la exposición, en cuanto a la presentación, sí que deciros que la presentación la tendréis, se va a colgar en la web de AINIA, no sé, creo que es a corto plazo, y ahí la tenéis para vuestra disposición. Y por otro lado también ponía en el final de la dirección nuestra ahí para cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis más concreta o que queráis comentar también, estamos dispuestos y abiertos para cualquiera de vosotros. Y os que estabas poniendo, no sé si hay preguntas o no hay preguntas. Como vamos ya, nos hemos pasado 15 minutos del tiempo previsto, vamos a comentar una y las demás, pues si tenéis, pues las podemos contestar por email. Nos preguntan qué diferencia entre aplicar el APPCC o los modelos que hemos comentado. Bueno, el APPCC identifica peligros en cada una de las etapas de nuestro proceso y establecemos las medidas de control para esos peligros que hemos identificado. Pero esas medidas de control que voy a establecer, ¿en base a qué criterios lo hago? Ahí es donde nos pueden servir estos modelos que hemos comentado. Por ejemplo, ¿no? El peligro de contaminación microbiológica por los trabajadores. Yo digo, pues lo tengo controlado porque tengo unas buenas prácticas higiénicas, porque tengo unas normas de vestuario, tengo unas normas de lavado de manos, pero en base a que he decidido que tienen que utilizar guantes, mascarilla, cofia, en qué zonas sí, en qué zonas otras, en algunas zonas necesito ropa dedicada, ahí es donde tendremos que utilizar estos modelos como un árbol de decisión, un cuadrante, una matriz de riesgos más pequeñita para poder justificar esas decisiones, que esa medida de control y esa frecuencia la he hecho también en base a un análisis de riesgo.